Pues podemos empezar entre los temas que teníamos, como les había dicho, hay uno que bueno, que ha suscitado titulares mediáticos que a su vez han dado lugar a una avalancha de preguntas que hemos recibido en redes sociales. Esto creo que salió hace un par de semanas, el artículo en el archive, el servidor de preprints, bueno, el 17 de febrero concretamente. Y yo estaba intentando pasar de puntillas y no tener que entrar en el tema, no por nada, no porque no sea interesante el artículo. A mí me gustó, no sé qué opinarán ahora, les preguntaré a mis contertulios. Em, pero bueno, ya no ha quedado más remedio. Vamos a tener que salir aquí al quite cuando te encuentras con titulares como, por ejemplo, diseñan el primer motor de curvatura para viajar a la velocidad de la luz. Ahí es nada. Este es del ABC. O desarrollan el primer motor de curvatura capaz de viajar a la velocidad de la luz de 20 minutos. He seleccionado esos dos, sobre todo porque aparte de lo del motor de curvatura para viajar a la velocidad de la luz, me llamaron la atención el primer verbo con el que empieza, ¿no? Diseñan o incluso desarrollan. Es que ya estuve buscando si alguno decía construyen un motor, pero no veo que nadie haya llegado todavía a ese extremo de construir un motor, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que lo había visto por encima un poco y algunas de las preguntas las respondí un poco por encima. Ahora para el episodio de hoy, pues ya sí que me leí el artículo. No los agradecimientos, eso sí, no llegó a tanto como Francis, pero, pero sí que, bueno, me lo he estado leyendo y bueno, es un artículo interesante, podemos comentarlo ahora. Por No sé cierto, si... Héctor, se ha publicado un artículo de Alcubierre. Aprovechando el eco de este artículo, probablemente Alcubierre ha dicho, mira, tengo que publicar lo que tenía con Lobo aquí preparado, y ha publicado los fundamentos básicos de los Warp Drive, pero un artículo centrado en su solución en lugar de en tratar de generalizarla como otro artículo. Se ha publicado en Archive, se publicó el 9 de marzo o así. Sí, este artículo se había publicado en revista en el año 2017, por eso está citado. Y lo que pasa es que no estaba en Archive y Alcubierre pues ha decidido, bueno, perdón, Lobo, ha sido Lobo. Lobo ha decidido subirlo a Archive probablemente por el eco que ha generado el otro. Claro, es que te iba a decir que aquí lo citan porque es de 2017 el artículo, ¿no? Entonces seguramente es una revista que es de pago y bueno, pues al subir el preprint al archive, pues así más gente lo puede ver, ¿no? Quizás, como dice Francis, por aprovechar un poco el tirón, porque si bien es cierto, Sara, que hace algunas críticas al artículo del Cubierre, incluso apunta a algún error que hay en ese artículo, aunque creo que el error ese no se ha descubierto aquí, sino que ya era conocido, pero que lo cita mucho, ¿no? Pero realmente es que fue un poco el primer artículo serio sobre esto de los motores de curvatura, ¿no? A ver, el artículo está bien porque propone el tema del motor de Alcubierre. Sabéis que necesita muchísima cantidad de materia oscura para funcionar. Entonces, esta gente dice... Materia exótica, perdona, Sara, bueno, exótica, sí. de energía negativa, la oscura no. Perdona. Pues necesita una materia negativa de una masa espectacular, ¿no? Mucho más grande que la masa solar. Sí, pero Entonces, ¿qué quizá tenemos? habría que empezar diciendo que perdona que te interrumpa, ¿no? Pero es por ir todavía más atrás al principio, para la gente que no ha seguido nada de qué va todo esto, es que Alcubierre lo que Sí. quería era pensar en una forma de viajar más rápido que la velocidad de la luz y se inspiró un poco en Star Trek. Él lo dice, que Sí. como veía mucho Star Trek de pequeño, pues y él estudió relatividad general, pues que quiso pensar si había alguna forma en relatividad general de hacer alguna De hacer trampilla esto. y poder ir más rápido que la luz, ¿no? Entonces, lo suyo es un acercamiento teórico, puramente. Bueno, pues este grupo, estas personas, han hecho un acercamiento teórico de una especie de motor de este tipo, pero que con menor consumo de materia negativa, de masa negativa, consigue velocidades bastante buenas, pero por debajo de la velocidad de la luz. De hecho, plantean 3 tipos de motores de warp. El de velocidad por debajo de la velocidad de la luz, otro de pequeño de velocidad de la luz, y luego el masivo de velocidad de la luz, que es el Y. Lo que venimos diciendo de Alcubierre. Pero ¿qué pasa? Que este artículo es muy interesante porque te plantea todo el tema de los problemas que tiene el motor de Alcubierre, todo lo que han tenido que ver. Y una de las diferencias de su motorcito sublumínico
es que a diferencia del motor de Alcubierre, una de las cosas que debía cumplir era que tenía que ser perfectamente esférico. ¿Me equivoco, Francis? Es que ellos, el análisis que hacen es con simetría esférica. Sí. Sí, Entonces, por eso ellos pues están entonces haciendo simetría esférica. ellos asumían que tenía que ser esférico como las vacas en física, Sí. pero Bien les gusta una esfera a los físicos. claro, dicen que eso es imposible, que no se puede hacer y que esto es un fallo, un grave error. Entonces ellos lo hacen con una forma un poquito distinta, más tubular, y hablan de las posibilidades que tendría. Pero ya os digo que es todo a nivel teórico, es jugar con la física, lo que están es jugando. Esto son ecuaciones, ¿eh? Hay que decir a la gente cuando se habla, cuando aquí dicen diseñar y desarrollar y no sé qué. No, son ecuaciones Esto matemáticas. son los principios físicos. O sea, esto es como si estás hablando de cohetes y hablas de las leyes de Newton, ¿vale? De conservación del momento. Ese es el nivel del que se está hablando. Se está hablando de las leyes físicas que pueden, de alguna forma, justificar estos desarrollos. Lo que proponía Alcubierre originariamente, claro, él lo que pensaba es que tú no te puedes mover por el espacio más rápido que la luz. Pero él lo que pensaba es que tú puedes contraer y dilatar el espacio, un poco Eso como es. hacen las galaxias, ¿no? Siempre hemos dicho que en cosmología hay galaxias que receden de nosotros más rápido que la luz, pero porque esa galaxia no es que se esté moviendo por el espacio, sino que el espacio se está expandiendo entre nosotros y la galaxia, ¿no? Entonces lo que pensó Alcubierre es aprovechar estas propiedades y ver cómo se podría hacer eso. Y entonces él lo que imaginó es cómo sería lo que es la métrica, que es en relatividad general lo que nos describe la curvatura del espacio-tiempo, una métrica en la cual tú tengas una burbuja, por eso suelo hablar de la burbuja de Alcubierre, dentro de la cual el espacio es normal, porque ahí tiene que ir gente, entonces tiene que ser un espacio normal, y fuera, pues tiene que ser también espacio normal, porque sabemos que el universo es, bueno, él asume un espacio plano, y luego en medio, ¿qué es lo que hay? ¿No? Entonces son las paredes de la burbuja, que es lo que es con él lo que calcula en su juegas. solución para producir esas velocidades hiperlumínicas. Y el problema, había varios problemas con la solución de Alcubierre, pero uno de ellos es que, lo que, como decía Sara, que requiere materia negativa, de masa negativa. Masa negativa, que en principio, eso se llama materia exótica, energía negativa, que en principio pensamos que no existe, no solo porque no hayamos encontrado, sino porque realmente si eso existiera generaría algunos problemas de consistencia en la física, ¿no? Todo esto del viaje hiperlumínico tiene sus problemas. Bueno, voy a dejar que hable Francis, porque yo quiero hablar un poco de filosofía de esto, que a mí no. El viaje hiperlumínico no me gusta, porque un motor superlumínico es también una máquina del tiempo. Y eso introduce paradojas temporales y estas cosas. Pero bueno, esa es otra discusión. A ver, quiero que Francis nos diga qué opina de todo esto. Bueno, aquí esto es un gran acierto de Alcubierre, ¿no? A la hora de elegir el nombre, ¿no? Elegir el nombre de decir motor warp, el warp drive, pues es un nombre que generó una enorme cantidad de atención. Si él lo hubiera llamado una nueva solución de las ecuaciones de Einstein, pues nadie le hubiera hecho ni caso, ¿no? Entonces, este es un enorme acierto de Alcubierre. Claro, eso tiene un problema, y es que para el público general una cosa que se llama motor es un motor. Y eso no es verdad. La propuesta de Alcubierre no es un motor. Por ejemplo, la burbuja, si hay que moverla, la tiene que mover un motor, la tiene que propulsar alguien. ¿Vale? O sea, realmente aquí no hay como tal un motor. Pero bueno, la idea es construir una solución de las ecuaciones de Einstein, que como habéis comentado ya los dos, en el interior de una región prácticamente plana, en el exterior obviamente tiene que ser asintóticamente plana, es decir, fuera tiene que tender a un espacio-tiempo plano, y que tiene como una frontera, la esfera, en esa región de la frontera, pues la esfera tiene como una parte delantera y una parte trasera. En la parte delantera el espacio-tiempo está estirado de tal manera de que cuando yo me mueva localmente a una velocidad, para mí, menor que la velocidad de la luz, yo, visto desde un observador que esté fuera de la burbuja, me esté moviendo a mayor velocidad que la luz. Y en la parte trasera tengo lo contrario. Aunque la velocidad a la que yo me muevo resulta que es vista desde fuera con una velocidad muy inferior. Claro, eso significa que yo me puedo mover a velocidades más altas que la velocidad de la luz dentro de la esfera. Pero no puedo mover la esfera a velocidades más grandes que la luz, ¿vale? O sea, uno cuando se imagina un motor, se imagina una nave espacial esférica en la que se mete la personita dentro y la personita es movida con esa esfera, se mueve a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Y eso no es la solución de Alcubierre. La esfera se mueve a velocidad a la que tú puedas llevar una esfera.
¿vale? La esfera tiene una masa equivalente. Uno de los problemas que tiene la solución de Alcubierre es que requiere masas extremas. Extremas significa una barbaridad. Por ejemplo, una esfera, un motor, un warp drive de unos pocos metros puede requerir una masa del orden de la masa del Sol. Eso es. Convertida en energía para poder curvar el espacio-tiempo. Imaginar convertir el Sol en agujero negro, resulta que tiene 3 kilómetros. Pero no. Yo no tengo que convertir el Sol en agujero negro. Tengo que convertir una cantidad de materia de energía negativa, materia exótica, igual a la masa del Sol, en un objeto que tiene un tamaño de pocos metros. Es decir, cuando yo intente hacer eso, si existiera la materia exótica que no existe, obviamente se formaría un agujero negro. ¿Vale? Ahora, claro, puede que la materia exótica no forme agujeros negros, ¿ya? ¿Vale? O sea, quiere decir que una solución que tiene muchos problemas. Entonces, yo hago eso, que es una cosa absolutamente inconcebible por la cantidad enorme de energía que necesito, para moverme más rápido que la velocidad de la luz en una distancia pues del orden de medio metro o 1 metro. ¿Vale? Sí, en 1 metro me muevo más rápido aparentemente que la velocidad de la luz para un observador externo, pero la esfera está quieta o está moviéndose a una velocidad menor. Realmente eso, ¿para qué sirve? Para nada. Alguien dice, no, pero yo puedo moverme hasta la estrella más cercana. Bueno, pues para formar un motor de Alcubierre que incluya una distancia en el interior pues del orden de varios años luz, pues se requiere más energía que la energía que existe en el universo, ¿vale? O sea, producir esa energía colapsaría el universo y destruiría todo el universo. O sea, absolutamente, una cosa absolutamente ridícula, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero bueno, es una propuesta de una solución. Las soluciones teóricas de las ecuaciones de Einstein, que son soluciones exactas, son muy bonitas, ¿no? Hay una cosa muy importante que hay que recordar, que esto nos lo mostró de manera exquisita Gödel, cuando le regaló a Albert Einstein una solución de un universo que rota, ¿vale? Que es un universo que viola la causalidad y por lo tanto no puede existir, ¿no? Pero es un universo completo en rotación. Es que tú puedes construir cualquier geometría que te dé la gana, la metes en las ecuaciones de Einstein y las ecuaciones de Einstein te devuelven qué distribución de energía te daría esa solución. Es decir, tú puedes dar la geometría y las ecuaciones te devuelven la distribución de materia, de energía que da lugar a esa geometría. O al contrario, si yo tengo una cierta distribución de energía, en realidad las ecuaciones de Einstein relacionan la densidad de energía con la curvatura. Si yo tengo una cierta distribución de densidad de energía, de materia, eso me da una cierta curvatura. Entonces yo puedo buscar... Es interesante porque quizás en fin, aclarárselo, ¿no? a los oyentes. Lo normal es que pensemos que las ecuaciones de Einstein nos enseñan a calcular cómo es la curvatura a partir de una determinada distribución de masa o de energía. Por ejemplo, si yo tengo aquí tanta masa, ¿cómo se curva el espacio-tiempo? Es la forma habitual de trabajar. Pero lo que dice Francia es que también puede funcionar al revés. También yo puedo decirle, esta es la curvatura de la forma del espacio-tiempo que yo quiero tener, ¿qué distribución de masa necesito para eso? Le puedes hacer esa pregunta a las ecuaciones y te da una solución. Exactamente. Y el único problema es que si te da una solución que requiere energía negativa, pues oficialmente viola todas las conjeturas de positividad de la energía y aparentemente es algo absolutamente irrealizable en nuestro universo, que sepamos. Entonces, bueno, pero es así. Entonces a Alcubierre le pasó eso. Puso esa solución y obtenía energía negativa, pero dijo, bueno, no pasa nada, porque como esto es una cosa de ciencia ficción, esto es de Star Trek, pues tampoco pasa nada. En Star Trek puede existir la energía negativa, ¿no? Entonces, uno de los problemas que... Lo planteaba como una cosa teórica, ¿no? Como un ejercicio, como algo quizás más académico. Exactamente, sí. Pero bueno, también fue un ejercicio, las soluciones de agujero de gusano de Thorne, por ejemplo, y después pues han tenido cierta repercusión y se utilizan mucho ahora en física teórica, como un buen ejemplo para hacer cosas, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones siempre tienen interés, pero lo que hay que olvidar es que esto sea un motor, ¿vale? O sea, la burbuja para moverse necesita que alguien la mueva, y uno de los grandes problemas que tiene la solución de Alcubierre es que las paredes de la burbuja están desconectadas causalmente, desconectan causalmente el interior del exterior. Es decir, que la persona que esté dentro de la burbuja no puede de ninguna manera controlar lo que pasa fuera de la burbuja. Con lo que la persona que está dentro de la burbuja no podría decirle a un motor que estuviera fuera de la burbuja que moviera la burbuja. Es decir,
la persona transportada en esta, entre comillas, nave, no podría No puede controlarla. controlar la nave. La nave tiene que ser controlada por otros. Y los otros que la controlarán siempre alcanzando velocidades menores que la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, bueno, es una solución que, ya digo, tiene un interés muy, muy limitado, pero es muy mediática. Y entonces este nuevo artículo, pues lo que estudia son, bueno, pues clasifica, generaliza un poco la métrica de Alcubierre y estudia, es difícil porque se requieren métodos numéricos, porque rápidamente las cosas no se pueden calcular, no son integrales que se puedan calcular en forma cerrada. Pero bueno, con métodos numéricos se pueden estudiar cualquier solución que consideres. Y además puedes tener un cierto conocimiento cualitativo de cómo son esas soluciones, y eso es lo que hace. Entonces clasifican un poco los tipos de soluciones que pueden ocurrir y observan pues, que puede haber soluciones que sean de este tipo que no sean superlumínicas, que permitan un movimiento sublumínico. Y entre este tipo de soluciones, algunas de ellas se pueden construir con muy poca materia exótica, con muy poca materia de energía negativa. Entonces, la clave para llegar a superlumínico es la energía negativa, pero si tú no quieres llegar a superlumínico, puedes obtener soluciones de este tipo sublumínicas utilizando energía positiva, ¿no? Otra cosa es que eso tenga algún tipo de interés. El único problema que tienen este tipo de soluciones es que curvar tanto el espacio-tiempo es extremadamente rígido. Para que el espacio-tiempo vibre formando ondas, por ejemplo, los agujeros negros, yo requiero objetos extremadamente compactos, extremadamente masivos y que se muevan extremadamente rápido, ¿vale? O sea, lo que hemos observado con LIGO y con Virgo son agujeros negros de cientos y miles de kilómetros de diámetro que se mueven a velocidades del 20-30% de la velocidad de la luz, dando vueltas entre ellos y colapsando. O sea, agujeros negros de 300 kilómetros de diámetro moviéndose al 20% de la velocidad de la luz. Y que en 2 décimas de segundo se han pegado los dos, ¿no? Claro, eso es una cosa extrema. Y generar poder, el espacio-tiempo es tan rígido, aunque sea transparente, no lo notemos, es tan rígido que se requieren enormes cantidades de energía. Entonces, para montar una curvatura tan complicada como la del motor de Alcubierre, como la de la métrica de Alcubierre, pues se requieren unas energías absolutamente descomunales, ¿no? Entonces, maneras de reducir la cantidad de materia exótica, fundamentalmente, que las paredes de la burbuja sean lo menos gruesas posibles. Pero claro, hay un límite. Lo menos grueso posible es la escala de Planck. Por debajo de la escala de Planck es muy difícil sostener, bueno, y ya la escala de Planck también es difícil sostener la relatividad general, bueno, ¿no? Ya no funciona nada de esto. Ya no puedes aplicar nada de esto porque aquí estás asumiendo relatividad general. Y eso te pone límites tremendos a la cantidad de materia que necesitas. Entonces tú necesitarías, para poner pequeñísimas cantidades de materia, necesitarías que las paredes fueran extremadamente pequeñas comparadas con la escala de Planck. Como eso es imposible, pues al final pones el límite de 10 veces la escala de Planck y te encuentras con las cantidades de energía necesarias para curvar esto son extremadamente enormes. Entonces es una solución con problemas de todo tipo, pero bueno, es bonito que haya todavía físicos teóricos que dediquen parte de su tiempo a estudiar este tipo de soluciones. Yo creo que esto está bien desde un punto de vista como muy académico o incluso filosófico, ¿no? Sí. Que si quieren podemos entrar en eso. Quiero decir que de todos estos temas sobre viajes superlumínicos y viajes en el tiempo y tal, hicimos un especial que fue el número 94, el episodio número 94, en el que estuvimos hablando de estas cosas. Pusimos una entrevista con Miguel Alcubierre, pero no una que hicimos nosotros, sino que hicieron los chanchitos, que hablamos con ellos y nos permitieron reciclarla en Coffee Break. Y bueno, pues ahí hablamos un poco más en detalle sobre estas cuestiones y agujeros de gusano y tal. Pero yo creo que sí que tiene un interés filosófico, como digo, porque la pregunta, o sea, planteada como pregunta teórica, ¿se puede viajar más rápido que la luz? Habría que definir un poco qué queremos decir exactamente con esa pregunta, ¿no? Pero creo que más o menos todos tenemos en mente lo que puede significar. O sea, que yo estoy en la Tierra y puedo enviar una nave a Próxima Centauri y que llegue en 10 minutos. Eso se puede hacer, 10 minutos medido por mi reloj, que llegue allí, haga algo y vuelva y me diga cómo está la gente de allí. O sea, que me traiga información. ¿Eso es posible o no es posible? Yo creo que no. Creo que no se puede. Creo que el universo está hecho de forma que eso no se puede. Pero sí es cierto que sí que vemos galaxias, sí que vemos no. Sí que pensamos que hay galaxias que se están alejando de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo es esto posible? Yo tengo la sensación de que el universo está hecho de tal forma que se puede... esto es lo que decía antes, ¿no? El truco está en que tú puedas jugar con la expansión y contracción del espacio.
Bueno, yo creo que esto se puede hacer de forma que tú puedes alejarte de cosas más rápido que la luz. Eso se puede, lo que no puedes es acercarte. Y la clave está en que lo que hay es una expansión cosmológica. Es decir, la expansión hace que las cosas se alejen unas de otras. Eso sí está permitido. Está permitido que las cosas se alejen. Porque así tú no puedes enviar información y violar la causalidad, que es al final lo que te generaría esos problemas. O sea, yo creo que uno puede alejarse de las cosas más rápido que la luz, pero no puede acercarse, porque eso implicaría que pudieras enviar información, que es uno de los postulados de la relatividad, que tú no puedes transmitir información que se propague más rápido de lo que iría una señal luminosa en el vacío. Y si eso se pudiera hacer, pues se podrían hacer máquinas del tiempo que violen la causalidad, ¿no? Entonces, por eso creo que este tipo de cosas, bueno, pues puede tener ese interés filosófico. Es cierto que la principal crítica a la solución de Alcubierre, vamos a decir solución y no motor, porque como decía Francis, tienes toda la razón, esto es una solución de unas ecuaciones. El mayor problema es que requiere esta energía negativa, que eso viola pues, las condiciones de la energía de la relatividad general. Muchos de los teoremas de la relatividad general dejarían de funcionar si se pudieran violar esas condiciones de la energía. Y bueno, pues en general pensamos que no existe. Sí que es cierto, Francis, que esto es un tema que yo no conozco nada y tú sabes más que yo, que existen a nivel cuántico estas cosas, aquí lo discuten en el artículo, las desigualdades cuánticas que permiten la aparición de pequeñas cantidades de energía negativa cuando el espacio-tiempo tiene una cierta curvatura. Si bien cuando haces los cálculos, la cantidad de curvatura que necesitarías para producir una cantidad apreciable de energía negativa es tal que no habría masa en el universo capaz de generar esa curvatura, ¿no? O sea que en la práctica es irrealizable también. Pero no sé si quieres comentar un poco esto de estas desigualdades cuánticas. Bueno, sí, en principio, como no tenemos una teoría cuántica de la gravitación, pues todo lo que digamos de la gravitación son ideas cuánticas aplicadas a una teoría clásica y por lo tanto es una aproximación semiclásica que es muy discutible, ¿no? Entonces, una de las cosas que uno puede plantear es coger algunos de los principios de la física cuántica, como los principios de incertidumbre, etcétera, y corregirlos añadiéndoles algún efecto debido a la naturaleza del espacio-tiempo, por ejemplo, la curvatura y cosas así, ¿no? Entonces, haciendo este tipo de cosas, pues uno obtiene ciertas ideas que puede que no tengan absolutamente nada que ver con la realidad y con la futura gravitación cuántica, o puede que, por casualidad, uno dé con la tecla y sean cosas que se preserven en esa futura teoría, ¿no? Entonces ahí lo que parece claro es que a escala cuántica, cuando describes el espacio-tiempo deja de ser un objeto... claro, el vacío cuántico siempre es un vacío que imaginamos como fluctuando. El vacío cuántico siempre está fluctuando, eso que habitualmente se dice, se forman pares partícula-antipartícula virtuales que aparecen y desaparecen, ¿no? Claro, si tú eso te lo imaginas a nivel de espacio-tiempo, llamas lo que se llama la espuma cuántica, pues el espacio-tiempo está constantemente curvándose de todas las maneras exóticas y con todas las topologías posibles, ¿no? Están apareciendo agujeros de gusano, están apareciendo agujeros negros que aparecen y desaparecen, pero todos virtuales. Se están creando parejas, pares, agujero negro, porque el agujero negro, digamos, el que contra el que choca es también un agujero negro del mismo tipo. Entonces aparece un par agujero negro que se colapsa. Entonces, ese tipo de cosas uno concibe que es posible que aparezcan en esa futura teoría de la gravitación cuántica. Entonces, entre todas esas opciones, tú tienes la opción de hacer lo mismo que se hace con la teoría cuántica de campos, que es comparar vacíos. Tú puedes comparar el vacío en una cierta región con el vacío en otra región. Si las regiones tienen el mismo tamaño, los vacíos son indistinguibles, pero si una región tiene un tamaño más grande que la otra, pues puedo distinguir los vacíos. El vacío nota que está confinado en una región más grande o una región más pequeña, porque hay ciertas fluctuaciones a ciertas longitudes de onda, a ciertas frecuencias que caben en el tamaño más grande, pero que no caben en el tamaño más pequeño. Entonces, eso me marca... Casimir, ¿no? Que también claro, ese es el efecto Casimir. O sea, en teoría cuántica de campos, para el electromagnetismo sería el efecto de Casimir. Pero en principio eso es también genérico. Y eso también ocurre a nivel de espacio-tiempo. Eso ocurriría para cualquier teoría cuántica de campos. ¿Vale? Entonces tú tienes un cutoff, tienes un corte a las frecuencias a las que pueden vibrar, y entonces esto tienes es un cutoff infrarrojo, es decir,
en un lugar más grande caben frecuencias más grandes. Tiene como un filtro paso alto. En principio no hay límite para el tamaño de las cosas pequeñas, pero de las cosas grandes lo que te cabe depende de tu tamaño. Entonces, si tu tamaño es más pequeño... que puede haber más partículas. En un vacío más grande puede haber más partículas que tengan longitudes de onda más grandes, claro. que en uno más pequeño no cabrían. Ya. Entonces, esa contribución de energía diferencia los dos infinitos. En un vacío, en cierto volumen, tengo infinitas cosas, ¿no? Infinitas vibraciones potenciales. En promedio, todas promedian a cero, ¿vale? El vacío es vacío. Pero hay cosas que pueden vibrar en un volumen más grande que no pueden vibrar en un volumen más pequeño. Entonces, si eso ocurre en un campo cuántico, si el espacio-tiempo se describe con una teoría cuántica de campos que tiene una solución de vacío, como las soluciones de vacío de las teorías cuánticas de campos que describen las partículas, que eso no lo sabemos, ¿vale? Pero asumiendo esa hipótesis, tú puedes tener soluciones de vacío con fluctuaciones, y al tener fluctuaciones, si tú comparas dos vacíos, te encontrarás con que un vacío, el más grande, tiene que estar más vacío. Entonces, si un vacío, el más grande, tiene que estar más vacío, ¿qué pasa con el vacío más pequeño, que está menos vacío? Pues uno de los dos tiene... A uno le pones energía cero, el otro tiene energía negativa. Negativa, sí. No sería al revés, el más pequeño no sería... El más pequeño tiene... A priori el más grande debe de tener energía cero. Entonces, al más pequeño le has quitado cosas. Exacto. Le has quitado vibraciones. Tiene que menos no es... partículas. Hay partículas que no caben en el más pequeño. Exactamente. Hay vibraciones que no caben en el más pequeño. O sea, el más pequeño tiene menos energía. Tiene que tener menos energía. Exacto. Porque tiene menos posibles... Esto es una integral entre un número, yo qué sé, entre 1 e infinito, y la integral entre 2 e infinito. Pues la integral entre 2 e infinito tiene... menos cosas porque le faltan entre 1 y 2, ¿no? Entonces, claro, esa pequeña diferencia hace que el vacío más pequeño tenga una energía negativa relativa a la energía del vacío más grande. Tú asumes que el vacío más grande posible es todo el universo y a ese le pones cero, cualquier vacío limitado tiene energía negativa. Pero esa energía negativa asociada a cualquier región del espacio-tiempo vacío, asumiendo que se pueda describir de forma cuántica y estas ideas sean aplicables, es una energía extremadamente pequeña. ¿Vale? Es comparable a la energía oscura. Entonces, solamente en vacíos de tamaño cosmológico tiene un valor relevante. Entonces, claro, tú dirías, pero claro, si existe, si no es exactamente cero, si es una energía negativa, aunque sea muy pequeña, puede que algún día haya un mecanismo de amplificación. Puede que algún día alguien descubra cómo amplificar de alguna manera esa energía negativa y obtener cantidades macroscópicas de energía negativa. ¿Vale? Entonces es un poco la idea que subyace a la gente que dice que quizás la energía de Casimir, el efecto de Casimir para el espacio-tiempo gravitacional podría dar lugar a una fuente de materia exótica de energía negativa, ¿no? Pero claro, esto con el supuesto hipotético de que algún día tuviéramos una teoría cuántica de la gravedad que permitiera este tipo de soluciones, que puede que sí o puede que no, y además que permitiera algún mecanismo físico para la amplificación de estas soluciones. Bueno, si simplemente con el hecho de que fuera posible, yo creo que ya plantearía cuestiones importantes, aunque sea desde el punto de vista filosófico, como te digo, porque ya querría decir que al menos teóricamente es posible hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, como dices tú, eso es todavía especulativo, no sabemos gravedad cuántica, así que todo eso puede que sí o puede que no, que esté todo mal. Pero en cualquier caso, en la práctica no tendría importancia. Entonces, este artículo de dos investigadores que se llaman Alexei Bobrik y Gianni Martire, lo que hacen es, o Martire, supongo, porque parece italiano, ¿no? Gianni Martire, seguramente, bueno, son investigadores de un instituto que se llama Applied Physics en Nueva York, y lo que han hecho, me pareció un artículo muy bonito, a pesar de que yo todo esto lo considero como problemas académicos. Lo que han hecho es un formalismo, es decir, han cogido, porque después del Alcubierre también ha habido otras propuestas, poquitas, pero ha habido alguna propuesta más de otras métricas que son soluciones también que también son soluciones de estas de motor warp, y lo que han hecho es formalizarlo, es decir, hacer un marco general. Es decir, supongamos que tenemos esta burbuja, ¿qué tipo de soluciones son las que nos dan lugar a estas burbujas para moverse a través del espacio-tiempo, ¿no? Y entonces el tener un formalismo general está muy bien porque te permite hacer una serie de cosas. Por ejemplo, te permite ver qué problemas y qué rasgos de los que encontró Alcubierre
son realmente generales a todas las soluciones de tipo warp, o son un problema de su solución. O sea, a lo mejor la solución de Alcubierre necesita materia negativa, pero yo puedo inventarme otra solución que no. De hecho, hay una solución, la tengo aquí delante, los tubos de Krasnikov también lo hacían violando la causalidad. Sí, también requieren energía negativa. ¿También? También con Mierda, yo agujeros de pensé que sí. gusano se habla de que tú puedes mantener Sí, estable un agujero de gusano suficiente tiempo como para que sea atravesable, pero necesitarías energía negativa. O sea, siempre todas estas cosas, por alguna razón, que es lo que a mí me induce requieren a algo sospechar que no extraño. se puede o que no existe, todas estas cosas para hacer cosas raras y matar a tu abuelo, siempre, aunque lo inventes partiendo de conceptos diferentes, siempre acaban requiriendo energía negativa. ¿No? O sea, tú vas a la tienda a comprar una pistola para matar al abuelo y te dice, necesitas energía negativa. Vas a comprar un cuchillo para matar al abuelo, necesitas energía negativa. O sea, lo que vayas a hacer tú para matar al abuelo siempre necesita energía negativa. Lo cual me da a pensar que debe ser la forma del universo de decirte, no se puede. Déjalo en paz al pobre. Ningún Y... abuelo ha salido dañado en la grabación de este episodio. Exacto, que quede claro. Entonces, haciendo este formalismo general les permite llegar a la conclusión de, bueno, general, no es totalmente general porque nada puede ser totalmente general, pero haciendo algunas hipótesis básicas como pues simetría y demás, llegan a la conclusión de que, por ejemplo, que esto me pareció lo más interesante, para tú hacer un motor de estos hiperlumínicos tienes que usar energía negativa. Lo cual choca un poco con muchos de los titulares que vemos, porque algunos titulares dicen, inventan un motor warp que no necesita energía negativa, y es porque están liando las cosas, están mezclando. Esto es lo que dijo Sara al principio. Tú puedes hacer motor warp superlumínico o sublumínico. O sea, yo puedo hacer un tractor con un motor warp para ir a 20 por hora. Bueno, pues para ir a 20 por hora no necesito energía negativa. Solo la necesito si quiero ir a velocidad superlumínica. Entonces, claro, eso ya no es lo mismo. No es tan chocante el decirte que tú puedes construir un motor warp, que también está muy bien, es muy chulo. O sea, quiere decir que tú puedes ir ahí distorsionando el espacio-tiempo para moverte despacio y entonces no necesitarías energía negativa, lo puedes hacer con energía positiva. Bueno, está bien, pero no nos dice nada nuevo, por así decirlo, ¿no? Lo que pasa es que según como tú expliques esto, según el titular que pongas, pues claro, vas a generar confusión, obviamente, ¿no? Y sacan también algunos otros resultados interesantes. Por ejemplo, esta burbuja famosa de Alcubierre o cualquier otra cosa equivalente, en su movimiento, suponiendo una burbuja superlumínica, genera el espacio-tiempo enfrente y detrás, es de tal forma que la solución de detrás es un horizonte como el de un agujero negro y la solución de delante es un horizonte como el de un agujero blanco. Y esto es curioso, pero si lo piensas un poco tiene todo el sentido del mundo, porque intuitivamente puedes entender que si tú esto lo estás viendo desde fuera como algo que para ti, visto desde fuera, se mueve más rápido que la velocidad de la luz, algo que esté detrás nunca lo va a poder alcanzar. Por eso la solución detrás tuyo es como un agujero negro, porque de ahí no puede salir nada. De detrás tuyo no puede venir nada, básicamente. No puede venir nada, porque nada puede venir de detrás que te alcance. ¿Vale? Esto es como en la autopista, tú vas por la autopista rápido, los mosquitos todos te los chocas contra el parabrisas frontal, no contra el trasero. Porque los mosquitos no vienen desde atrás a chocar contra tu parabrisas, ¿no? Pues esto es algo así, ninguna partícula que venga atrás te puede alcanzar. Sin embargo, delante pasa lo contrario. Todo lo que hay adelante te lo vas a comer. Todo, en este caso no mosquitos, pero cualquier partícula que haya en el universo, desde aquí a Próxima Centauri, te la vas a llevar por delante. Y esto, bueno, ya es conocido también que el efecto este de onda de choque de una burbuja de Alcubierre, ¿no? Si tú haces un motor de Alcubierre que vaya de aquí a Próxima Centauri, va a generar una onda de choque delante tuyo, delante de ti, que va a llevarse todo lo que hay delante de la burbuja, y cuando digo todo es no solo materia, sino también radiación, luz, todo eso, te lo vas a llevar puesto. Te lo vas a llevar porque además como te mueves más rápido que la luz, no hay forma de... Lo que está delante de ti no tiene forma de saber que tú llegas hasta que ya llegas y te lo llevas por delante. Por tanto, no se puede establecer un equilibrio delante de ti. Se genera una onda de choque y cuando tú llegas a la estación final, todo eso que traías, o sea, hay un cilindro de universo desde tu punto de partida a tu punto de llegada, que te lo vas a llevar contigo y lo vas a soltar de golpe, de forma explosiva en el momento en el que llegues, ¿no? Ojo con eso, que tampoco igual
muy deseable, ¿no? Bueno, pero que desde el punto de vista teórico tienes esas soluciones, ¿no? De agujero negro y agujero blanco delante y detrás, que están muy, muy curiosos. Y claro, el tener un formalismo general te permite decir que este tipo de cuestiones son generales de estos motores warp. Lo vas a tener siempre, sí o sí. Entonces, a mí desde ese punto de vista me pareció interesante el artículo y una buena forma de que mañana no venga alguien y diga, es que he inventado un motor warp que no requiere energía negativa para ir más rápido que la luz. Digo, no, mire, aquí estos señores de Nueva York demostraron que no se puede. ¿Vale? Dice, Pero bueno, no, yo digo, eso más o menos se sabía. Quiero decir, este artículo tiene una sí, componente de review, ¿no? De repaso de las cosas que se han hecho Sí. previamente y una intención de generalizarlo todo, pero prácticamente todas las conclusiones que obtienen son conclusiones que ya estaban publicadas en casos particulares, ¿no? Alguien había propuesto una variante de la métrica de Alcubierre y esa variante pues daba ciertos resultados. Entonces estos señores han preguntado, ¿estas conclusiones de esta variante son más generalizables? Y en algunos casos sí, en otros no. Y en ese sentido es un artículo que puede ser interesante para estudiantes de física, de relatividad general, para profesores que quieran poner ejercicios. Pero bueno, desde el punto de vista como motor, pues esto no es un motor, esto es una solución. A mí y me ha otra cosa, resultado muy didáctico porque yo había cosas de motor de Alcubierre que no conocía, no sabía de tema y me ha ayudado a comprender un poco mejor este tipo de cosas, ¿no? sí, también quería mencionar otra cosa que antes lo dijo Francis de pasada, que es que efectivamente el motor de Alcubierre no te dice cómo acelerar, solo te dice cómo generar esa burbuja, ¿no? Cómo sería, no cómo generar, cómo sería esa burbuja. Eh, pero una cosa que yo no había caído hasta que lo leí aquí es que necesitas la energía negativa para formar la burbuja, pero es que luego tienes que ponerla en movimiento. Y eso, llevar una cosa, a ver, partir de velocidad cero y llevarlo a velocidad superlumínica no se puede hacer. No hay materia o sea, tendrías que tener algún tipo de forma de materia que sea capaz de ir de sublumínica a superlumínica. Y eso, en principio, no se puede, no lo permite la teoría. La teoría te permite materia superlumínica y materia sublumínica, pero no el paso de una a otra. No puedes tener materia sublumínica que se convierta en superlumínica. Entonces no tienes forma de acelerar la burbuja a velocidad superlumínica independientemente del tema de la energía negativa, ¿eh? O sea que hay dos super problemas aquí con esto, que son super problemas teóricos. Bueno, ya digo, a mí todo este tema me interesa por la cuestión filosófica de hilarlo con el si es teóricamente posible o no. Y esto de que al fin y al cabo el universo lo hace, ¿no? El universo manda galaxias alejándose más rápido que la luz, pero insisto, creo que la clave es eso, que eso lo puedes hacer en una expansión, porque ahí la expansión no te permite transmitir información de un punto a otro, violando el principio de la relatividad. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención que desconocía es que al motor de Alcubierre le viene muy bien para funcionar, por así decirlo, las teorías de gravedad modificada. Lo ponía en el artículo y me chocó. Digo, no me fastidies, que las teorías Mond valen para algo. Pero no creo que se refiera a Mond, ¿no? Aquí, ¿hablaba No de sé. Mond aquí? No, gravedad Esto es modificada relatividad solo. general todo, ¿no? No, decía que las teorías de gravedad modificada le podrían ayudar. Pero no se referiría a lo mejor a la gravedad cuántica, por lo que decía Francis, de conseguir Puede energía ser, negativa, a lo puede mejor. ser, puede ser. Puede A ser lo eso. mejor iba por ahí la cosa, ¿no? Por esas desigualdades cuánticas que estaba explicando antes Francis. Claro. Sí, el artículo menciona la gravedad conforme y alguna otra modificación de la gravitación que relajan algunos de los problemas de los teoremas de la energía, ¿no? De la positividad de la energía. O sea, hay muchas modificaciones de la gravitación. ¿Verdad? Os digo, el gran problema de la gravitación es que la cuantización de la teoría de Einstein es muy fácil, pero te da una teoría no renormalizable, ¿no? Entonces, para renormalizarla hay muchas posibilidades. Una opción es un poco la propuesta que, si te acuerdas de la inflación geométrica, ¿no? Pues meter infinitas derivadas, incorporar infinitas derivadas en las ecuaciones, incorporar términos de curvatura de mayor orden con formas más o menos exóticas, con funciones arbitrarias que te dan un juego para hacer muchas cosas, meter teorías, por ejemplo, que rompen la simetría Lorentz en la escala de Planck. Entonces tú rompes la simetría Lorentz y tienes una teoría que no es newtoniana, pero que no es relativista. Entonces asumes que hay una especie de transición hay una rotura de simetría
y el universo primordial pues no tiene la simetría Lorentz. La simetría Lorentz emerge de manera efectiva. Entonces, todo ese tipo de teorías te cambian completamente los teoremas y te permiten otras cosas. Entonces, menciona el artículo como de pasada que ha habido algunas soluciones en las que la energía negativa es algo más natural que en la gravitación de Einstein, ¿no? Pero claro, en general este tipo de soluciones están pensadas para época muy primordial, para antes de la inflación cósmica, en un momento en el que la gravitación es extremadamente diferente. Entonces, ese tipo de ideas, se supone que, claro, esa teoría puede ser la teoría correcta, pero los fenómenos que predice donde esa teoría, entre comillas, correcta, domina, están completamente suprimidos en el universo en el que vivimos nosotros, que es un universo relativista, con una teoría completamente diferente. Entonces, es poco relevante desde el punto de vista de facilitar la construcción del motor, incluso a nivel mental, a nivel de ideas, ¿no? Pero sí permitiría que el espacio-tiempo cuántico, si existiera, pudiera tener fluctuaciones que acabaran conduciendo a una solución de este tipo. A nivel muy pequeñito, claro.